Hoy, en el programa de John Ankerberg, ¿ha dado Dios profecías específicas cientos de años por adelantado sobre una persona especial que Él enviaría a la tierra, llamado el Mesías? ¿Qué profecías específicas ha dado Dios? ¿Dónde se encuentran en las Escrituras hebreas? ¿Reconoció el pueblo judío a quienes las profecías fueron dadas que se les había dado promesas específicas que señalaban hacia el Mesías? En esta serie vamos a examinar 16 profecías dadas al pueblo hebreo desde Adán a Abraham, desde Moisés a David y desde Isaías a Daniel y Zacarías. Preguntaremos, ¿prueban estas asombrosas profecías que Jesús es el Mesías de Dios? Mi primer invitado es el Dr. Walter Kaiser, prominente teólogo y escolástico bíblico de las Escrituras hebreas en América hoy en día. El Dr. Kaiser es presidente eméritos y profesor distinguido del Antiguo Testamento del Seminario Teológico Gordon Conwell en Hamilton, Massachusetts. También estará con nosotros el Dr. Darrell Bock. Él es un prominente teólogo y escolástico bíblico de los textos del Nuevo Testamento. Él es profesor e investigador jefe de estudios del Nuevo Testamento y director ejecutivo de asignaciones culturales en el Seminario Teológico de Dallas, Texas. Únete a esta edición especial del programa de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Tenemos con nosotros a dos invitados muy conocidos, el Dr. Walter Kaiser y el Dr. Darrell Bock. ¿Han escuchado sus credenciales? Ahora, vamos a tratar un tema fascinante, un tema crucialmente importante. ¿Qué piensas si te hago estas preguntas? ¿Existe evidencia que Dios ha dado profecías específicas cientos de años por adelantado, a lo mejor miles de años con anticipación, sobre una persona que Él enviaría a la tierra a quien llamó el Mesías? ¿Reconoció el pueblo judío, a quienes la información vino, que se les había dado información exclusiva, promesas concretas que señalaban a una persona que vendría en el futuro? ¿Señalan estas promesas en realidad a Jesús o a alguien más? Dios ha colocado su propio caso en la Biblia y nos dice, ¿quién más puede hacer esto? De hecho, es lo que dice, si estás en contra mía, pronuncia tus palabras. Él dice, yo soy Dios y no hay ningún otro. Ha salido de mi boca en justicia una palabra. Estamos investigando esto para ver este caso. ¿Se está volviendo esto una realidad? ¿Se ha hecho realidad? Dr. Bock, hoy vamos a comenzar con unos nuevos temas, pero es necesario que hagamos un resumen. Para aquellos que se perdieron el programa de la semana pasada, ¿cuáles fueron las primeras 3 profecías que cubrimos? Bien, comenzamos en Génesis 3 con la presentación de la simiente, una simiente que vendría de una mujer que presentaría la derrota de la presencia del mal, representada por la serpiente. Luego vimos Génesis 9 y la promesa que de la casa de Sem, los semitas, esta persona vendría. Y después vimos lo que probablemente es la promesa más importante, la promesa a Abraham, que nos dice que de una nación una simiente vendrá, que será bendición para toda la tierra. Así pues, lo que está pasando es que de la multitud de la humanidad de Dios, progresivamente va reduciendo hasta que nos muestra quién será este personaje especial. Sí, es fascinante pensar sobre lo que estamos hablando. Es decir, para mí es maravilloso cuando ves estas cosas, la involucración de Dios en la historia, dándonos información según Él avanza en lo que afecta a las personas que están viviendo en el momento y también señalando hacia el futuro. Ahora, Dr. Kaiser, estuvimos viendo a Abraham la semana pasada. Hablamos de la promesa de la simiente, de la cual el apóstol Pablo dice que eventualmente resulta ser Jesucristo, quien rescata al mundo. Él es el varón, descendiente de la mujer, quien hiere a Satanás en la cabeza. Pero, ¿a dónde quiero ir con esto? Bueno, hay otras promesas que Dios prometió a Abraham y permite que lo lea. Él dice a Abraham, y no serás llamado más Abraham, este era su primer nombre, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Ahora, aquí tenemos algo sorprendente. Te haré fecundo en gran manera, y de ti haré naciones. Y de repente Dios introduce algo nuevo, y de ti saldrán reyes. ¿De qué trata esto? Bien, esta es otra faceta del Mesías. Nos encontramos con sus orígenes humanos en Génesis 3, la primera promesa, y lo vemos venir del cielo y mora en las tiendas de hombres, su origen divino. Después, Dios llama a un hombre para bendecir a todos los pueblos sobre la faz de la tierra, para que todos ellos sean bendecidos. Y ahora
nos está diciendo que el Mesías será un monarca, un rey, un soberano sobre toda la tierra, que gobernará todo. Así, Él comienza las promesas. También con Jacob se nos da la indicación respecto a este Mesías rey que viene. Será el Mesías, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Sí, y los descendientes. Dios sigue reduciendo de dónde este personaje especial vendrá. Veamos el gráfico del linaje para ver cómo Él va reduciendo todo esto. Bien, Él va reduciendo todo esto, y en este caso, desde Abraham a su hijo Isaac, y después a su hijo Jacob. Esto nos da 250 años en el linaje de los padres, llamados los patriarcas. Y es aquí donde comenzamos a obtener la historia del Mesías, quien va a ser Rey de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses. Sí, aquí Dios prometió a Isaac y a Jacob que ellos serían bendecidos y que la simiente vendría a través de ellos. Y Dios va a mantener esa promesa, la misma promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y con Jacob, Dios restablece esto sobre lo de los reyes. Él dice, y de ti saldrán reyes. Aquí tenemos esta pista, reyes. No sabemos más de eso. Dr. Bock, ¿qué nos puede decir sobre esto? Bien, creo que es importante que la Biblia nos da la frase reyes. No se nos habla de un rey en sí mismo. De lo que se está hablando es de un linaje, una dinastía. Habrá un grupo especial de reyes por medio de los cuales Dios va a obrar. Y esto eventualmente va a resultar en un rey en particular, quien proveerá todo, por decirlo así. Por lo que es importante cuando tratamos con la historia que veamos eso. Aun cuando las cosas se van reduciendo, este personaje especial surge de una serie de personajes con los que vamos a estar tratando. Es por eso que la historia de la Biblia es tan fascinante, puesto que hay una época en que vamos tras un rey, tras otro rey, quienes no corresponden claramente a nuestro personaje especial, pues no presentan todo lo que Dios ha prometido. Así pues, seguimos buscando por Él, buscamos por el Dios fiel que cumpla su fiel promesa. Muy bien, vayamos a la quinta promesa, la predicción de Jacob sobre el gran rey, que se encuentra en Génesis 49:1, y dice, entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reuníos para que os haga saber lo que os ha de acontecer en los días venideros. Y seguiré con el versículo 10, el cetro, él dice, no se apartará, y menciona a uno de sus hijos, de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Bien, Dr. Kaiser, me gustaría que nos explicara esto, pues algunas traducciones bíblicas, como la que hemos leído, dice, hasta que venga Silo. ¿Quién es este Silo? ¿O existe otra manera de traducir esto? Esta es una promesa importante, pues Jacob nos da una proclamación adicional de Dios, que en verdad habrá un rey, y no vendrá de Rubén, ni Leví, ni Simeón. ¿Lo ves? Ni de su primer hijo, ni del segundo o el tercero. Es por el cuarto hijo, Judá. Y Judá es seleccionado, y se le da el símbolo de rey, se le da el cetro y la vara de gobernante. Y se le dice, hasta que venga Silo. Bien, ¿quién es Silo? Y resulta que esta es una palabra encripta, una palabra acortada. En primer lugar, la S y la I de sí significa un pronombre de aquel. La parte de en medio, que está construida por una Y y una L, significa perteneciente a. Y la OH, que significa él. Y así es traducido, como en el libro de Ezequiel, como aquel a quien pertenece el derecho. En otras palabras, la tribu de Judá tiene el derecho. Hemos de buscar por ese rey, este gobernante que vendrá del linaje de Judá, el cuarto hijo, no el primero, ni el segundo o el tercero. Dr. Bock, ¿por qué es esto importante? Bien, de nuevo estamos reduciendo lo que estamos buscando con todo esto. Hemos ido de toda la humanidad a los semitas, a la familia de Abraham. Ahora estamos tratando con sus hijos, dentro y fuera de ellos. Hubieron 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus llegamos a una y hemos de buscar por este personaje especial que salga a través del linaje de Judá. Muy bien, vamos a tomar un descanso. Cuando regresemos vamos a ver más cosas que Dios presenta al pueblo judío. Y de hecho,
Ellos están meditando sobre estas cosas. Ellos están queriendo unir estos puntos. ¿Hacia dónde estas promesas dirigen? ¿Y qué significa todo esto? Y Dios va a darnos más información, más piezas de rompecabezas. Hablaremos de ellas cuando regresemos. Quédate con nosotros. Si quieres ver por el internet el programa de televisión de hoy o leer la transcripción de este programa, lo puedes hacer ahora mismo visitando nuestra página web en jashow.org. jashow.org. Estamos de regreso. Seguimos hablando con el Dr. Kaiser y el Dr. Bock y estamos discutiendo las profecías mesiánicas que Dios ha puesto en la Biblia. ¿Es todo esto verdad? ¿Ha sucedido ya? ¿En verdad Dios dio esta información a estas personas? ¿Es verdad que fueron escritas en la Biblia a través de cientos de años para que tú puedas leerlas hoy en día y puedas examinarlas por ti mismo? La respuesta a esto es sí, y estamos escuchando estas promesas. Para aquellos que se acaban de unir a nosotros, la primera de la cual hemos visto está en Génesis 3:15. De la simiente de la mujer vendrá uno que herirá a Satanás, y así un hombre fue designado de entre las tiendas de Sem. Y Dios sigue reduciendo el linaje a través de los semitas, y desde la simiente de Abraham, de la descendencia de este hombre, Dios dice que un hombre vendrá que bendecirá a toda la tierra, por medio de Isaac y no por medio de Ismael, de Jacob y no de Esaú. Así la mitad del linaje de Isaac es eliminada. Y hemos hablado de los reyes, y hay un pasaje en la Escritura que quiero poner sobre la mesa, y es el de un personaje muy extraño. Su nombre es Balaam. La profecía de Balaam acerca de un rey futuro de Israel, que encontramos en el libro de Números 24:17. Y la profecía de Balaam, que comienza en el versículo 17, dice: lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel. Y luego en el versículo 19 dice: de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Dr. Kaiser, ¿qué quiere decir todo esto? Aquí tenemos la sexta promesa en el plan de Dios, el plan que se ha ido construyendo y se ha ido incorporando pieza tras pieza. Y hemos visto cómo se ha sumado el concepto de un rey. Y también nos encontramos con alguien diferente aquí. Él es la excepción a la norma. Él no es judío. Él es un goyín, un gentil, y procede de la región actual del norte de Irak. Es Balaam. Y él viene y nos da esta profecía y dice: una estrella saldrá de Jacob. Esto fue dado en lenguaje encripto en relación a un rey, un gobernante, y para hacerlo claro hace un paralelismo: y un cetro se levantará de Israel. Y pueda que digas: todavía no lo entiendo. Bien, el versículo 19: de Jacob saldrá el que tendrá dominio. Así Balaam, quien había sido llamado para maldecir a Israel, dice: no puedo hacerlo, porque ellos ya han sido bendecidos. Pero te digo algo más. Y dice: una estrella saldrá, un cetro y un rey. Y el rey de Moab, que había contratado para que maldijese a los judíos, le dice: no funciona. En su lugar, Balaam termina bendiciendo a los judíos. Y así el gran plan de Dios continúa en una fórmula tripartita, una en la que Dios dice que andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Tres maneras de presentar el plan completo de Dios en una fórmula tripartita. Bien, la séptima profecía que queremos ver es una muy asombrosa. Dios nos ha estado dando información, pero ahora se nos está recopilando y tenemos bastantes datos. Y lo que era un grano se nos ha hecho un granero de todo lo que está pasando. Y nos encontramos con algo maravilloso. Y se encuentra en Deuteronomio 18:15. En primer lugar, Moisés está hablando y dice: el Señor tu Dios, hablando al pueblo, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, y a él oiréis. Luego Dios, el Altísimo, habló al pueblo y dijo: un profeta como tú, Moisés,
levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Dr. Kaiser, ¿nos puedes explicar todo esto? Esto es maravilloso. Dios nos va a dar su interpretación, su significado y su importancia. Y aquí tenemos a un profeta, y habla de Moisés, que fue un profeta, pero que también vendrá otro profeta, como Moisés, pero distinto, y él vendrá de entre sus hermanos, y por lo que tiene que ser un judío. ¿Y qué es lo que va a hacer? Él hablará palabras divinas y hablará todo lo que Dios el Padre dice de él. Y si alguien no lo escucha, Dios lo llamará a dar cuenta. Así de significante son estas palabras. Dr. Buck. Bien, la clave de esto es que el profeta es como Moisés. En un principio se puede pensar en un personaje como Josué, puesto que lo que tenemos aquí es un profeta co-líder. Hubieron otros tipos de profetas quienes no tuvieron un papel sociopolítico en el país más que retar al pueblo en su caminar con Dios. Pero Moisés liberó al pueblo. Él fue el responsable de rescatar el pueblo de Egipto, y Josué completó la tarea y realizó la conquista de la tierra. Pero Josué no es todo lo que este profeta como Moisés ha de ser. Y después de Josué, los judíos continuaron buscando por este profeta como Moisés. Este personaje que ha de liberar, esta persona que ha de dirigir, esta persona que ha de revelar, esta persona que ha de completar las promesas de todo lo que Dios ha estado haciendo. Así pues, este pasaje abre y cierra señalándonos que hay un nivel único dentro de los profetas, una clase de nivel especial de un profeta como Moisés, y buscamos por aquel que viene, que ha de ser como él. Bien, hablemos un poco de cuán peculiar este personaje tiene que ser. Me gustaría comenzar con el Dr. Kaiser y en Deuteronomio 34 del 9 al 12, y dice: Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés. Y aquí hay unas características: a quien el Señor conocía cara a cara. Nadie como él, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa, y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Bien, aquí tenemos un perfil muy específico, y puedes pensar que tiene que ser una persona muy especial, que posea todas estas características. ¿Qué tan especial tiene que ser este personaje? Esta es otra característica del Mesías, quien vendrá no solo en forma humana y divina, pero también como un rey, y ahora como un profeta. Y como profeta tiene un mensaje divino, y no solo eso, él hace obras divinas también, así como Moisés, pero de una forma mayor, mucho más grande. Si nos maravillamos por la manera que Moisés abrió el Mar Rojo por medio del poder de Dios e hizo que bajara maná del cielo, ¿qué acerca de este que abrirá todo el cielo para nosotros, como todas sus obras al venir a vivir entre nosotros por unos años? Así pues, la palabra del profeta y las obras del profeta, ambas testifican su origen divino. Este Mesías debe de ser el Hijo de Dios. ¿Quién más puede hacer esta clase de obras? No hay nadie más quien pueda hacerlo. Hagamos una comparación. Vamos a ver a Jesús. Cuando aquellos que le vieron y comenzaron a ver lo que él hacía y lo comparaban, ¿de qué manera Jesús, en un sentido, se comparaba con Moisés? Sí, prácticamente si has visto a Moisés, todavía no has visto a nada. Y es donde estamos. Y cuando venimos a Jesús y lo vemos hacer toda clase de cosas, le vemos perdonando pecados, resucitando personas de la muerte, le vemos haciendo milagros que no ves en el Antiguo Testamento, como el sanar a los ciegos, le vemos caminar sobre el agua y un perfil completo de actividad divina y divinamente inspirado y toda la demostración de poderes. Y él participa directamente.
¿Sabes? Algunos de los estudios sobre estos milagros lo comparan con los milagros que otras personas dicen hacer. Pero cuando ellos lo hacen, tienen que orar para hacerlos, o usar una forma de medio de meditación para lograr la obra que hacen. Con Jesús no es así. Jesús hace sus milagros directamente. Su palabra es suficiente. Así pues, lo que tenemos con Moisés es Él y algo más. Pero con Jesús y de una forma vaga con Josué, quien decir Josué marchó alrededor de Jericó y las murallas se derribaron, eso fue fenomenal. Pero nada se compara con lo que Jesús hizo en esta esfera de actividad divina que le rodeaba. Fue una manera de señalar. De hecho, el Nuevo Testamento les llama señales y milagros, maneras de señalar el hecho que Jesús fue quien declaró ser. Y lo extraño es que en el Nuevo Testamento muchas personas, muchos de los líderes judíos, se acercaban a Jesús y decían, muéstranos una señal del cielo para ver que tú eres quien dices ser. Y cuando enseño esto a mis estudiantes, digo, ¿qué es lo que están pidiendo? Jesús está ocupado haciendo toda clase de cosas de izquierda a derecha a favor de ellos, mostrando que Dios estaba obrando en su mies. Para aquellos que están escuchando, ¿qué te gustaría que se llevaran de este programa? ¿Cuál es el resumen de todo esto? Bien, en Hechos 3 se nos dice bien claro, Pedro se levanta y presenta a Jesús como el profeta, como Moisés. Y al final él dice, si este Jesús es quien él declaró ser, y recordemos que ellos están un poco bajo presión, pues ellos lo han ejecutado, son responsables de la ejecución de Jesús por los romanos, la crucifixión, sus líderes, y si él es quien dice ser, entonces deben de escucharle. Jesús es un líder profeta. Un profeta es uno quien habla en lugar de Dios. Y como el viejo dicho dice, cuando Dios habla debemos de escuchar. Así todo acerca de lo que Él es, el por qué Él vino y lo que Él hace al perdonar nuestros pecados y ofrecernos un acceso a la vida y reconciliarnos con el Dios viviente, todo esto se nos pone sobre la mesa. Y prácticamente lo que Pedro dice es, si quieres relacionarte apropiadamente con Dios, entonces debes de escuchar al profeta que es como Moisés. Estas son cosas maravillosas. Espero que estés percibiendo todo esto y revisándolo en tu propia Biblia, pues la provisión está allí y debería conducirte a aquel del cual estamos hablando y poner tu fe en Él, tu confianza. Él es capaz de cuidar de ti y quiere cuidar de ti. Vamos a continuar con esto. Hablaremos un poco más sobre Moisés en comparación con Jesús, pero luego vamos a ver a David. Esperamos que te unas a nosotros la próxima semana. Para que puedas comenzar una relación con Jesucristo, visita nuestra página web y selecciona cómo aceptar a Cristo como tu Salvador.